Gracias. Colombia, llegó el momento. Hace su entrada al salón principal doña Nora Puyana de Pastrana, en compañía de la senadora Maristela Sanín Posada, de los hijos de Andrés y Nora, Santiago y Laura. Andrés Presidente. Y a continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por el niño Luis Fernando Blanco Ospina, estudiante de 14 años del Colegio Camilo Torres de Santa Fe de Bogotá. La horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz.
Gracias. Este es Andrés Pastrana, un hombre que desde muy joven asumió su vocación de servicio al país y hoy es reconocido por los colombianos como un líder contemporáneo que ha cambiado la forma tradicional de hacer política en Colombia. Un hombre que ha recorrido palmo a palmo el país, que ha ahondado en sus problemas, que ha tenido con sus gentes un contacto cercano, cálido y directo. Un hombre cuya trayectoria se traduce en hechos y acciones que responden a los compromisos adquiridos. Andrés Pastrana nació en Bogotá en 1954. Al igual que muchos bogotanos, tiene raíces en la provincia. Del Huila son sus abuelos paternos y su padre Misael Pastrana Borrero. Sus abuelos maternos Carlos Arango Vélez, María Vega y su madre María Cristina Arango de Pastrana son bogotanos. Andrés, el segundo de 4 hijos, ha estado siempre estrechamente ligado a sus hermanos Juan Carlos, Jaime y Cristina. En mi vida, mi familia ha sido fundamental. Nosotros hemos mantenido permanentemente una unión familiar con los abuelos, con los padres, con los hermanos. Y yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que buscar, mantener y fortalecer en Colombia, la unión familiar. Andrés formó su hogar hace 12 años con Nora Puyana. Hoy son padres de 2 hijos, Santiago y Laura. Nora ha sido muy importante en mi vida. Y ha sido muy importante porque siempre me ha brindado su respaldo, su soporte a los distintos proyectos en los que me he comprometido, en la parte periodística, en la parte política. Ella ha sido mi consejera, mi confidente, mi amiga. Santiago y Laura, a través de su alegría, pues han fortalecido la unidad familiar. Fueron los primeros nietos de la familia. Andrés tenía 16 años cuando en 1970 su padre, Misael Pastrana Borrero, llegó a la presidencia de la República. Desde ese momento empezó a asumir responsabilidades sociales con su ciudad y a demostrar una innegable capacidad de liderazgo. Bajo el lema "Camina por los que no pueden caminar", organizó la primera caminata del país, modalidad que desde entonces quedó establecida como una forma participativa y alegre de recoger fondos con fines sociales. Agradeciéndole a todas aquellas personas que colaboraron con nosotros en la realización de la caminata de 1974. Yo tomé la decisión de convocar a los bogotanos y nació la idea de la caminata. En un principio mi padre no estaba de acuerdo con ella porque me decía: ¿usted cree, Andrés, que la gente va a pagar para caminar? ¿Y qué pasó? Que el día de la caminata se congregó Bogotá frente a una causa noble, a una causa justa. Se logró convocar a los bogotanos y por eso tomamos la decisión de hacer la segunda caminata en 1974. El mismo día, a la misma hora, caminó todo el país. ¿Qué experiencia mejor? Que al país, cuando se le convoca frente a una causa justa, a una causa noble, el país camina. Y desde ese momento entendí que yo tenía un compromiso con Colombia. Después de graduarse como abogado en la Universidad del Rosario, con una especialización en Derecho Público, la vida de Andrés Pastrana toma un doble rumbo de servicio a la comunidad.
el periodismo y la política. Como periodista, funda en 1978 la revista Guión y poco después funda y dirige el noticiero TV Hoy. Con un nuevo estilo periodístico, internacionaliza la noticia y acerca el mundo a Colombia. Muy buenas noches, les habla Andrés Pastrana. A partir de hoy estaré todos los días en compañía de Judith Sarmiento y Esteban Jaramillo. Muy buenas noches, desde Washington les informa Andrés Pastrana. Muy buenas noches. El noticiero TV Hoy quiso desplazarse hoy hasta el departamento del Tolima. Como periodista recorrió el país y viajó a los más apartados lugares del mundo. Registró los acontecimientos que hacían la noticia y entrevistó a los personajes que en su momento definían la historia. Con su equipo, ganó los más importantes premios de periodismo e individualmente fue galardonado en 2 oportunidades con el Premio Internacional Rey de España, con sus informes especiales Los niños de la calle y la droga, castigo de los dioses. Andrés ingresó pronto a la política, su otro frente de servicio a la comunidad. En 1982, a los 26 años de edad, enfrentó por primera vez el voto popular. Llegó al Consejo de Bogotá y en 1985 fue elegido por segunda vez. En el Cabildo de Bogotá ocupó durante 2 periodos el cargo de presidente de la corporación. A través del ejercicio legislativo en el Consejo de Bogotá, pudo profundizar en los grandes temas de la capital. Yo creo que a veces el ser hijo de político le hace más difícil a uno entrar en la política, porque la gente cree que por llevar un nombre se le abren muchas puertas en la actividad de la política. Yo siempre he dicho que si hay alguien a quien respeto y a quien admiro en la política es a mi padre, pero él ha hecho su vida y yo he hecho la mía. Yo me he dedicado desde muy joven, desde 1976 entré a participar en la política y llegué al Consejo por primera vez en 1982. Todos los cargos que he ocupado en la política han sido de elección popular, es decir, me he sometido al veredicto del pueblo. Acepto el mandato que hoy la Convención del Partido Social Conservador me otorga como su candidato a la alcaldía mayor de Bogotá. En 1987 lanzó su candidatura a la alcaldía de Bogotá. En esta etapa, su vida se vio afectada directamente por la violencia que ha vivido el país en los últimos años. En plena campaña fue secuestrado. Lo que sí les pido de verdad a todos es que todos los días, en cada momento de su pensamiento, por favor, una oración, a ver si nos lo devuelven pronto. Les pido que sigamos adelante, recordando siempre que el futuro no nos lo pueden quitar. Yo creo que no hay nada más que marque a un ser humano que el crimen del secuestro. Estando uno secuestrado pierde, yo creo que las 2 razones de vivir, que es su libertad y es su familia. Y yo creo que el secuestro internamente a uno lo marca en valorar de nuevo la vida, de ver la vida de una forma distinta, de verdaderamente resaltar lo que es importante y dejar a un lado lo que no tiene razón de ser y de preocuparnos. Hubo 2 cosas que fueron fundamentales en el secuestro. La participación de Nora, de haber retomado en buena parte la campaña que estaba realizando para la alcaldía, el de estar recorriendo la ciudad, compartiendo, frente inclusive al dolor que ella internamente estaba sintiendo, manejar también la familia, a Santiago y a Laura, en su dolor para que los niños no cayeran en cuenta de la difícil situación que se estaba atravesando. Y otro elemento fundamental fue el pueblo colombiano. Yo creo que gracias a ese respaldo que tuve yo durante estos momentos difíciles de mi vida, sí hubo también un factor fundamental, fue el respaldo del pueblo colombiano. 2 días después de ser liberado, Andrés inscribe su candidatura y continúa la campaña. Tiene la oportunidad de viajar a Roma y visitar al Santo Padre, quien públicamente había expresado su rechazo y solidaridad con el país y con la familia. Con usted, doctor Pastrana Arango, se inicia un profundo cambio en la vida de la ciudad y en toda la República.
En 1988, a los 33 años de edad, fue elegido como el primer alcalde popular de Bogotá, una ciudad que le correspondió gobernar en momentos particularmente difíciles en la vida del país. Un paro nacional, los asesinatos de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo, José Antequera y Carlos Pizarro pusieron a prueba su capacidad y estilo en el manejo del orden público. En los últimos 9 meses de mi administración nos tocó manejar 130 atentados narcoterroristas. Nos tocó la bomba del DAS, la bomba del Espectador, muertes permanentes en la ciudad. Por eso digo que ojalá nunca vuelva a vivirse en Bogotá una situación de esta naturaleza. Y por eso fue tan difícil mezclar el manejo de orden público con lograr demostrar de que se podía trabajar. Si me queda a mí alguna conclusión de haber pasado por el gobierno, es que yo creo que el país, como lo vimos en Bogotá, está cansado de diagnósticos. El país lo que quiere es obras, el país lo que quiere es realizaciones. La alcaldía Pastrana es recordada y cada día mejor reconocida por los bogotanos. Cumplió con los 4 compromisos que había planteado como programa de gobierno: privatización del 40% del aseo y recolección de basuras, replanteamiento de la deuda de la ciudad, lucha contra la drogadicción, lucha contra la inseguridad ciudadana. Pero además dejó agua para 2 millones de habitantes del suroccidente de la ciudad, nuevas vías y puentes, la troncal de la Caracas, programas de recreación para los jóvenes y vacaciones recreativas para los niños. Entendió también la dimensión internacional de una capital como Bogotá y representó a la ciudad y al país en diversos compromisos. Yo me quise presentar con un programa concreto frente a problemas concretos. Y por eso desde que llegué a la alcaldía de Bogotá logré conformar un equipo de gente joven, de gente nueva, dinámica, conservadores, liberales, miembros de la Unión Patriótica, que gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo de este equipo logramos cumplir con la ciudad. Una vez terminado su gobierno, dedica un año al estudio y a la reflexión en la Universidad de Harvard. A su regreso en agosto del 91 presenta su nuevo proyecto político. Yo creo que el país está cansado de los gobiernos de partido. Yo creo que hoy lo que los colombianos estamos pensando es más allá de los partidos. Por eso invitamos a participar en la nueva fuerza a los conservadores, a los liberales, a los independientes, para que frente a los problemas que nos están afectando hoy a los colombianos, podamos entre todos buscar alternativas y soluciones a esos problemas. La meta de la nueva fuerza democrática fue el Congreso, el nuevo Congreso que se elegía luego de ser aprobada la Constitución de 1991. La campaña lo llevó a recorrer el país y a entrar en contacto con gentes de todas las regiones. Doctor Pastrana, yo le digo sinceramente, yo estoy a nombre de los niños. Le digo sinceramente, yo lamento no tener cédula, porque yo votaría por usted. En julio de 1992, la nueva Fuerza Democrática llegó al Congreso con un equipo de 8 senadores que han tenido activa participación en iniciativas tan importantes como la creación de la Comisión de Ética del Congreso, la propuesta de modificación del artículo 58 de la nueva Constitución que establece la expropiación por vía administrativa, el proyecto de ley del Estatuto contra la Corrupción, el impulso a la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el respaldo a la Ley Gubernamental de Seguridad Social. La solidez de este movimiento también hizo posible la colaboración con el gobierno del presidente Gaviria, con base en un acuerdo programático en temas donde existe una identificación de propósitos, como son la modernización, la seguridad social, la apertura y la inversión social. La participación decidida de la nueva fuerza con el gobierno se ha dado a través de 2 ministerios, Desarrollo y Trabajo,
cuyo desempeño ha sido reconocido por la opinión nacional. Uno no puede apostarle a que el presidente Gaviria le vaya mal para que le vaya bien a Andrés Pastrana. Yo creo que el país lo que tiene que pensar hoy es que al presidente Gaviria le vaya bien para que nos vaya bien a todos los colombianos. Colombia, llegó el momento de la verdad, de elegir el presidente, de nos dé la oportunidad. Con Colombia vamos todos a elegir a Andrés presidente. Llegó el momento de Colombia, llegó el momento de la gente. Andrés presidente. Y damos la bienvenida al futuro presidente de los colombianos, el doctor Andrés Pastrana Arango.
Corre, de pronto un poquito. ¡Viva el doctor Andrés Pastrana! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva el próximo presidente de Colombia! ¡Viva el doctor Andrés Pastrana! Colombia, aquí estoy. Vengo ante todos ustedes con la alegría y la decisión de emprender desde aquí y ahora el camino de la victoria. Quiero invitarlos a compartir una visión, la visión de una Colombia grande, un país en donde reine la convivencia, donde podamos trabajar tranquilos, donde el esfuerzo y el empeño sean retribuidos, donde valga la pena ser honrado y ser honesto, donde la naturaleza sienta que somos sus aliados, donde podamos mirar de frente a nuestros hijos y percibir que tienen un futuro, donde podamos mirar a los mayores y mirar satisfechos porque su vida tuvo sentido. Un país donde los valores se respeten y se acrecienten, y en el que sea posible soñar, tener ilusiones, acariciar esperanzas, porque se sabe que con trabajo, con dedicación, pueden convertirse en realidades. Esta es mi visión que me convoca al imperativo de buscar la presidencia de la República de Colombia. Pero esta visión no se podrá lograr sin dos ingredientes básicos. Primero, que en Colombia existan oportunidades. Y el segundo, que los colombianos, todos y cada uno de nosotros, utilicemos esas oportunidades para mejorar nuestra calidad de vida. La historia de nuestro país nos ha demostrado que cuando los colombianos tenemos oportunidades, sabemos aprovecharlas. Que no es gratuito que a golpes de hacha y machete hayamos colonizado una región andina abrupta pero generosa. Pero la mayoría de los colombianos ni siquiera han tenido el hacha o el machete para forjarse la vida. Mucho menos la educación para aprender a usarlos. Tengo una visión para alcanzar y debemos atravesar ese río caudaloso y tormentoso. Podemos lanzarnos todos al agua. Muchos, los que no saben nadar, se ahogarán. Y se ahogarán rápidamente. A otros los arrastrará la corriente y muy seguramente algunos de los que saben nadar podrán atravesarlo. Pero podemos, en cambio, enseñarles a todos a nadar. Estoy seguro que de esta manera muchísimos, pero muchísimos más alcanzarán la otra orilla. O podemos también tender un lazo hacia nuestro objetivo en la otra orilla del río para hacer esa travesía protegidos de la corriente. No todos posiblemente llegarán al otro lado, pero todos tuvieron la oportunidad de hacerlo. Entre todos habemos creado esa visión. Durante este gobierno se inició un trabajo en equipo para enrutar nuestro país y para enrutar nuestra economía hacia la generación de nuevas oportunidades. Tenemos hoy una nueva Constitución
que nos abre opciones de participación democrática, tenemos un modelo de apertura que nos ofrece mayores oportunidades económicas. Este nuevo modelo económico y político está cambiando la mentalidad de todos los colombianos, nos está devolviendo el horizonte, está liberando la mentalidad creadora que hay en cada uno de nosotros. Se ha tendido el lazo que nos ayudará a atravesar el río, pero ese lazo aún es débil. Debe ser fortalecido y materializando nuestra democracia participativa, vigorizando la autonomía municipal, robusteciendo el Congreso y la justicia, protegiendo nuestros recursos naturales, construyendo obras de infraestructura, distritos de riego, suministrando servicios públicos y trayendo al país tecnología moderna. Pero no basta un lazo fuerte. Para emprender la travesía es indispensable que todos tengamos el entrenamiento básico, una buena educación y una buena salud. Además, que solucionemos problemas que, como la desnutrición y la desintegración de la familia, nos arrebatan desde la niñez cualquier posibilidad de poder cruzar el río. Todo esto no será suficiente. Necesitamos de la presencia del Estado. Necesitamos un Estado para fortalecer a los débiles. Un Estado que nos dé seguridad y que nos dé justicia. Un Estado que nos garantice que tenemos acceso a ese lazo. Pero esa visión de poco sirve si no nos adueñamos de ella, si no hay un cambio de mentalidad y de actitud por parte de los colombianos. El negativismo, la permisividad, la permisividad con el mal y la desidia son el principal enemigo de Colombia. La corrupción ha encontrado terreno fértil porque hemos permitido que así suceda. Tenemos que rescatar y practicar una verdadera ética social para dejar sin oficio las balas asesinas. Para dejar sin oficio las balas asesinas, sin espacio al tráfico de influencias, sin cabida a los negocios ilícitos, para que el dinero no todo lo pueda comprar. La ética individual, óiganme bien, es contra lo único con que la corrupción, la guerrilla y el narcotráfico no tienen armas. La única forma de alcanzar esa gran visión es transformar los sueños en acción. Los que pretenden oscurecer el planeta, nos decía San Francisco de Asís, se estrellan con los destellos de la luz. La solución de nuestros mayores problemas exige un comienzo de sensatez en una Colombia que ha adoptado como sensata la inmoralidad. Nuestro enfrentamiento será con el cinismo, con la complacencia y con el individualismo. No podemos caer en el simplismo de lo pragmático. Las soluciones desprovistas de condiciones y valores e ideales le han hecho mucho daño a Colombia. Yo los invito esta noche a buscar entre todos nosotros la semilla de la violencia, a que nos preguntemos cuál es la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos frente a nuestro país. Los invito a cambiar de actitud y a ser éticos en el diario vivir. Como dijo Luis Carlos Galán, nunca es tarde para atreverse a la decencia. Es importante que tengamos claro de qué se trata y de qué no se trata esta campaña electoral. Esta campaña no es sobre a cuál partido pertenezco. Creo que es de todos conocidos. Soy, seré y sigo siendo conservador.
Esta campaña no se agota con el dilema desgastado y desueto de los partidos. Esta campaña no es sobre mi padre, Misael Pastrana, a quien quiero, respeto y admiro. Esta campaña no es incluso sobre mi bigote. La verdad que he decidido no afeitármelo a pesar de las duras críticas de mis adversarios. Mi esperanza esta noche es explicarles lo que ustedes y yo podemos lograr si me eligen su presidente de la República. Ni ustedes ni yo somos tan ingenios como para pensar que el primer mandatario de Colombia tiene la varita mágica para solucionar los problemas del país. Tampoco somos tan pesimistas para creer que estos problemas no tienen arreglo. Somos un país amigo de las soluciones y donde abunda la creatividad y donde abundan las buenas ideas. Yo no soy una persona de oportunismos políticos. No soy de aquellos que se arriman al gobierno en razón de conveniencias electorales. No soy de aquellos que cambian sus opiniones programáticas en razón de las encuestas. Tampoco soy de esas personas que abandonan a sus amigos en las épocas de crisis. Mi relación con el gobierno del presidente Gaviria ha sido transparente, clara y consecuente, y así lo conoce el país. Ha sido el fruto de un acuerdo programático. Hemos trabajado juntos en aquellos temas sobre los cuales coincidimos, y lo he criticado con respeto en aquello sobre lo cual discrepamos. El gobierno actual ha sentado las bases importantes para el futuro de Colombia, pero el grueso del edificio está aún por construirse. Algunos piensan que esos cimientos existentes no nos sirven, que deben ser demolidos y reconstruidos gradualmente. Eso no es así, esa es una visión miope. Pero debemos estar alerta los colombianos. No podemos levantar ese edificio sin ingenieros y arquitectos de confianza. No deben elegir a un presidente que no tenga un programa serio. Este programa, es mi plan de vuelo. Este es un programa de gobierno. Este es un programa de desarrollo. Créanme la verdad, que estuve tentado a leerle cerca de 275 páginas esta noche. Pero lo que sí espero es que mis opositores lean estas 275 páginas. Es más, yo sé que se van a armar de importantísimos argumentos para desbaratar cada palabra, cada línea a lo largo de estas páginas. Algunos me dirán que este programa de gobierno no es viable, que esta Colombia pensada en grande no es posible. Nos dirán que no se puede hacer y yo les diré que sí se puede hacer, que llegó el momento de Colombia. Yo les diré que llegó el momento de Colombia y que de ahora en adelante conmigo será diciendo y haciendo. No puedo seguir sin exaltar públicamente la labor de Nora. De Nora, Nora, mil gracias por los ores y las lluvias compartidas. Has sido la mejor compañera, la mejor amiga
la mejor madre para nuestros hijos. Jamás olvidaré el día de mi secuestro cuando asumiste con fe la conducción de mi campaña. Tu discreción y sencillez serán ejemplo para Colombia. Sea esta también la ocasión para colocar la mirada en mis hijos Laura y Santiago. Sea la ocasión también ante ustedes de adquirir hoy un compromiso. Trataré que los sueños de todos los niños de Colombia, de todos los niños, se cumplan en un mejor mañana. No les fallaré. Hoy quiero compartir y también hacer una mención a mi madre, María Cristina. Ella ha sido la congregante de todo nuestro hogar, la consejera franca y generosa frente a todos nuestros actos. Sé que el emocionado orgullo con que la evoco la comparten todos mis compatriotas, quienes la recuerdan con gran cariño por su trabajo, en especial por los niños y las regiones más olvidadas de nuestra querida Colombia. Quiero hoy compartir con ustedes 7 puntos fundamentales de mi programa de gobierno, que sella, como lo he dicho desde hace ya muchos días, mi compromiso con Colombia. Voy a ser muy claro. En momentos en que aquí, al otro lado de la calle, los cepalinos criollos se reúnen a renovar sus votos en favor del proteccionismo y del subdesarrollo, yo les digo que como presidente de la República continuaré y profundizaré el proceso de apertura económica en Colombia. A ver, para decirlo al estilo de Hollywood, mientras ellos están en el Parque Jurásico, nosotros hace rato que vamos camino hacia el futuro. Pero la apertura es mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Este es un proceso que apenas comienza. Se ha reemplazado el estancamiento por la renovación y la reforma. Ahora nos queda el reto de consolidar estas transformaciones y con ellas crear la base productiva que nos permita generar tasas de crecimiento superiores al 8%. Otros países lo han logrado. Primero, los tigres del sureste asiático. Más cerca de nosotros, Chile. Ahora un gigante como la China. Gigante que rápidamente busca recuperar el tiempo perdido. Si ellos pudieron, nosotros también podremos. Esto requiere continuar en la dirección trazada, mantener siempre claros los objetivos sin vacilaciones. Este es un proceso que no admite la política de los bandazos, pues ello equivaldría a quedarnos en la mitad del camino recorrido. Si profundizamos la apertura, lograremos poner en movimiento la producción, inversión productiva y las exportaciones, que son los dos motores del crecimiento alto y sostenido. Pero no quiero dedicar más tiempo a contarles las ventajas de la apertura. Ese trabajo se lo dejo a quienes, yo no sé si por convicción o por conveniencia, ahora recorren el país como sus defensores de oficio. Prefiero concentrarme en los problemas que tenemos y en cómo actuar para superarlos. Concentrarme en mirar hacia adelante, dejando a otros que sigan mirando hacia atrás. El gobierno ha sido más rápido en remover la paja en el ojo ajeno que en quitar la viga del propio. Se le dice a nuestros industriales
Se le dice a nuestros agricultores que tienen que ser eficientes. Pero yo les pregunto hoy a ustedes aquí, ¿qué tan eficiente puede ser un productor que debe él mismo entrenar a su fuerza laboral, pues nuestro sistema educativo no lo está haciendo? ¿Qué tan eficiente puede ser un productor que está sometido a los cortes de energía, que está obligado a transportar sus productos por nuestras pésimas carreteras, que tiene que esperar, diría yo, meses para conseguir una línea telefónica? ¿Cómo pueden nuestros productores competir con el inmenso contrabando de productos terminados, mientras ellos sí deben pagar aranceles, impuestos por los insumos que utilizan? ¿Cómo pueden nuestros agricultores, que en su mayoría son medianos y pequeños productores, transformar sus cultivos sin la presencia activa del gobierno en la construcción de los distritos de riego, en la difusión de nuevas semillas y tecnologías de producción o en proveer la escala adecuada para su comercialización? Un requisito indispensable para mejorar eficiencia y para mejorar nuestra productividad es incrementar la competencia y liberar los mercados. El gobierno ya lo ha hecho. Eso está bien, pero no es suficiente. Todos ustedes saben que debemos hacer más. No podemos seguir tachando de ineficiente a nuestros empresarios, cuando sus posibilidades de mejorar están limitadas por obstáculos que tiene que remover el propio gobierno. No es suficiente que el gobierno diga que está haciendo todos los esfuerzos para erradicar estos obstáculos. Como dijo Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Y esto es lo que puede pasar en la economía colombiana si el próximo gobierno no resuelve estos problemas. Es necesario redoblar nuestros esfuerzos, hacerlo cada vez mejor. Este gobierno ha venido aumentando el gasto público, teniendo mucho cuidado en financiarlo bien. Es decir, ha gastado más porque ha recibido más. Sin embargo, han comenzado a surgir tendencias preocupantes. En primer lugar, las tasas de los impuestos han aumentado en los últimos años y podrían volverse insoportables. Y en segundo lugar, el acelerado crecimiento de las transferencias y de algunos gastos obligan a que se redefinan con urgencia las prioridades para el nivel nacional. Para invertir mayores recursos en fortalecer la base económica del país, el único camino que queda en materia fiscal es la eficiencia. Eficiencia en el recaudo de los impuestos, eficiencia en la definición de prioridades del gasto, eficiencia en la ejecución de ese gasto y eficiencia en la administración y prestación de los servicios públicos. Los próximos años traerán inmensos problemas para Colombia si no adoptamos una mayor disciplina fiscal y monetaria. Para fortuna del país, los días en que el presidente de la República hacía y deshacía con estas políticas ya han quedado atrás. Aunque no hay quienes todavía añoran esas épocas, yo estoy convencido que la independencia de la Junta del Banco de la República es indispensable, ya que se hace en primera instancia más responsable al gobierno, impidiéndole sortear difíciles situaciones con políticas populistas. La evolución reciente de la tasa de cambio es en buena parte el resultado de una economía más abierta que al mismo tiempo se ha ganado la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Pero si queremos que la revaluación del peso no termine convirtiéndose en una carga para nuestras industrias y para nuestros exportadores, el gobierno debe asumir la responsabilidad de un gasto público eficiente y bien orientado, y el Banco de la República la de una sana política monetaria. Solo así podremos evitar mayores alzas en las tasas de interés y presiones inflacionarias. Yo estoy convencido de que la inflación hoy es el peor enemigo de nuestra competitividad y de nuestras exportaciones. Pero también es necesario romper obstáculos institucionales a la eficiencia privada. Mención especial merecen nuestras aduanas. Lo más paradójico es que de la apertura entre más abierto se torne un país, debemos fortalecer más sus aduanas, ya que la mayor competencia y los bajos márgenes hacen que evadir los impuestos arancelarios y el IVA.
y se hace que esto se convierta en un negocio. Pues bien, abrimos el país y a pesar de los esfuerzos, continuamos sin aduanas. Es cierto que existe un mundo y existe en el mundo la competencia desleal, pero no existe nada más desleal para la industria y el trabajo de los colombianos que su propia aduana. Esto es una vergüenza para el país. La solución, diría yo, no es acabar con los aranceles, ni con nuestros impuestos, como absurdamente se quiere hacer en el caso que conocemos hoy del impuesto a la cerveza. La solución es que por primera vez en su historia Colombia tenga una aduana eficiente, y eso sucederá en el próximo gobierno, a ello me comprometo. Finalmente, el Estado tiene la obligación de asumir a plenitud su papel regulador. No podemos permitir que las empresas del Estado se escuden ellas en argumento de que no tienen un ánimo de lucro para evitar así responder por su ineficiencia. Esta es una mala política. Por ese camino son muchos los miles de millones de pesos que se han despilfarrado en proyectos innecesarios que acabamos pagando mayores impuestos y mayores tarifas, sin querer y sin que se nos mejoren nuestros servicios públicos. Igualmente grave es permitir que la actividad privada adopte posiciones monopólicas que vayan en contra de los intereses de todos. Pero por encima de todo, debemos asegurarnos el acceso a la información esté desprovisto de toda posibilidad de control monopólico, tanto por parte del gobierno como de cualquier grupo económico. Yo voy a asegurarme que esto no suceda cuando haya una mayor inversión privada en la televisión colombiana. Es cierto, necesitamos una economía que nos brinde oportunidades, pero ¿cuál es el punto de apoyo para garantizar que los cambios sean permanentes? Hoy no se puede avanzar y retroceder mañana. La clave, el secreto del éxito es que primero hagamos lo primero. Eduquemos y formemos a nuestros hijos. Muchos niños, tal vez demasiados niños en nuestro país, ni siquiera tienen el derecho a ser niños. Son obligados a trabajar, son golpeados, son enviados a la calle. No tienen tiempo ni de reír, ni un espacio para jugar. Muchos de ellos llegan a la juventud ya minusválidos para enfrentar el reto de la vida, pues se les ha dado una educación deficiente. Nuestro país cambió aceleradamente, enfrentamos síntomas preocupantes, una creciente violencia juvenil y una gran desadaptación social. Y lo que es peor, día a día se multiplican las causas que hoy los generan. Hoy, un mayor número de mujeres son jefes de hogar. El núcleo familiar viene rompiéndose aceleradamente. El rápido crecimiento de la población urbana ha originado hacinamiento y pobreza. Estos nuevos desafíos deben ser enfrentados con estrategias que sitúen al joven como el centro de atención de las políticas del Estado. La educación es la mejor herramienta para poder enfrentar el futuro. Los colombianos hemos colocado la educación en un segundo plano. Los gobiernos han desatendido su obligación, esa que debe ser su obligación más importante. El presidente John Kennedy contaba la historia de un célebre general francés a quien le había pedido a su jardinero que le sembrara un árbol. Este árbol crece muy despacio y necesitará años para madurar, le dijo el jardinero, a lo cual el general francés le respondió: entonces no hay tiempo que perder, siémbrelo ya. Vamos de 91.000 millones de pesos y de cerca de 2 millones de niños a los últimos niveles de educación básica, con un costo cercano a los 470.000 millones de pesos. Ello significará un compromiso especial en materia fiscal, tanto para la nación como para las entidades territoriales. Estos recursos
son plenamente financiables. Este compromiso no es suficiente. Hace apenas unos días, un noticiero de televisión mostraba a una madre que le había permitido a su hijo de tan solo 13 años que abandonara el colegio para trabajar en una mina de carbón. De seguro muchos de ustedes lo vieron. ¿Cuál era la razón? Que el niño quería comprar una bicicleta y que para ello debería o debía trabajar. Déjenme decirles algo. Si la educación va a ser obligatoria, también los padres están obligados a enviar a sus hijos a estudiar. Ese debe ser un compromiso. En segunda instancia, debemos tener claro que son las familias quienes forman sus hijos y no es el gobierno. Las reformas se deben acompañar de una estrategia que integre a la familia al proceso educativo y además que integre el sistema educativo a la sociedad. Debemos comenzar con la educación de los adultos. Necesitamos padres que se interesen más en la educación de sus hijos, que les enseñen la diferencia entre el bien y entre el mal, que les proporcionen un ambiente más adecuado para su formación. Más que aprender nuevas habilidades laborales, necesitamos aprender a ser mejores padres, mejores vecinos, mejores ciudadanos y mejores amigos. La educación es mucho más que conocimientos para ganarse la vida. La educación es para forjar una vida de bien. En tercera instancia, debemos ayudar a los padres, pero especialmente a las madres que trabajan para que sus hijos no caigan en la red del crimen y de la droga. ¿Pueden ustedes creer que gran parte de los colombianos está en promedio apenas una quinta parte de sus primeros 18 años de vida en el colegio? ¿A qué dedican el resto de su tiempo? Por ello vamos a limitar las dobles jornadas en la educación básica, para mantener a los niños y a los jóvenes más tiempo en los colegios, alejados de esa que es la escuela de la calle. El colegio debe ser mucho más para nuestros niños, debe ser un segundo hogar. Allí deben tener acceso al deporte, van a tener acceso a la cultura, van a tener acceso a la recreación como a la mejor alternativa para promover un sano desarrollo del tiempo libre. Cuarto, creo que el gobierno no tiene otra alternativa que reorientar y fortalecer sus políticas de bienestar familiar. Debemos luchar por preservar el núcleo familiar, brindándole a muchas familias que se encuentran en estado crítico una segunda oportunidad. Esta tarea es tan gigantesca que requiere el compromiso de todos y cada uno de nosotros. La nueva concepción del desarrollo nos obliga a que aprovechemos las capacidades de las comunidades y la vocación de muchos colombianos que han demostrado estar dispuestos a trabajar con la gente más necesitada. Hace algunos días leíamos en la prensa cómo algún reportero que acompañaba a nuestra selección Colombia por Arabia decía que en todos los hoteles que habían estado estaba escrito la siguiente leyenda: para nosotros una gota de agua es más valiosa que el petróleo. Y yo pienso que el agua debe ser el eje de nuestra política ambiental. 11 millones de colombianos no tienen servicio de acueducto. Otros 11 cuentan con un servicio de mala calidad. ¿Qué significa esto? Esto significa que alrededor de 22 millones de colombianos en los albores del siglo XXI carecen de agua potable. Igualmente es grave la deficiencia en el servicio de alcantarillado. 16 millones de colombianos viven en este país en ambientes contaminados por aguas negras. Como consecuencia directa de esta situación inhumana, óigase bien, 140 colombianos, en su mayoría niños, mueren diariamente en Colombia por enfermedades diarreicas causadas por el agua que beben. La lucha contra la pobreza se identifica en gran parte en la lucha por el agua. Ejecutaremos un programa que nos permita llegar en los 4 años de mi administración a una cobertura total del 90% en el suministro de agua tratada y del 80% en la del alcantarillado. Garantizaremos así que cuando termine el siglo XX todos
absolutamente todos los habitantes de esta nación tengan acceso a esos servicios esenciales. Todos van a tenerlo. Para lograrlo, invertiremos 3.000 millones de dólares en los próximos 4 años. Vincularemos al sector privado a la inversión y a la administración de los proyectos y obligaremos a las empresas públicas a ser más eficientes. Conozco bien el problema. Cuando fui alcalde de Bogotá llevamos agua a más de 2 millones de habitantes en la capital de la República. El agua potable es apenas, diría yo, la punta del iceberg de una problemática mucho más compleja, que es la del manejo de los recursos naturales y de la protección del ambiente. El país debe tomar en serio las enormes repercusiones que para nuestra salud y para el desarrollo tienen la protección de nuestros recursos naturales. Permanecemos todos indiferentes mientras 600.000 hectáreas de bosques desaparecen anualmente. El 20% del territorio nacional está erosionado e ignoramos olímpicamente la magnitud del desastre ecológico que implica que la quinta parte de nuestro suelo sea prácticamente un desierto. ¿Pueden ustedes creer que cuando a nivel mundial se considera que la cobertura vegetal de una cuenca hidrográfica no debe ser inferior al 30%, la de nuestra área vital, la del río Magdalena, es apenas del 10%? Ya hemos empezado a pagar las consecuencias. Desastres como el sufrido recientemente en el municipio de Florida tienen sus raíces en el mal manejo de nuestro ambiente. La naturaleza también nos pasa sus cuentas de cobro. Desarrollaré una política que nos permita detener ese proceso de deforestación, aprovechar racionalmente los bosques y proteger nuestras cuencas hidrográficas. Protegeremos rigurosamente las áreas por su riqueza biológica o por su importancia para el equilibrio ecológico que requieran un tratamiento especial. Apoyaremos la inversión científica y el inventario de nuestras riquezas naturales. Formaremos y fomentaremos la recreación y el turismo ecológico y haremos campañas masivas de educación para inculcar a nuestros ciudadanos la necesidad de proteger el ambiente. Vamos a recuperar el campo. Si no retorna pronto la paz a sus veredas y si el impulso modernizador se queda en las ciudades, todos los esfuerzos que hagamos serán en vano. Hay quienes dicen que no existe una crisis en el sector agropecuario, o quienes creen que esta crisis será superada con el simple repunte de algunos precios internacionales. Yo me pregunto si hay alguien aquí que crea que no hay crisis. Y si lo creen, dígaselo a los miles de productores cafeteros que han debido soportar un descenso del 36% de sus ingresos en los 2 últimos años. Dígaselo a los trabajadores de las zonas algodoneras. Ellos no han encontrado trabajo debido a una caída en la producción de 294.000 hectáreas a 154.000. Díganselo a nuestros productores de flores, a quienes la revaluación del peso ha puesto en duros aprietos después de una década de grandes inversiones. O díganselo a los cultivadores de frijol en Santander, o a quienes siembran maracuyá en Caldas, o a los maiceros del Valle, o a muchos otros productores cuya rentabilidad cayó en forma alarmante. Dígaselo a quienes son boleteados por los delincuentes, o a quienes se han arruinado pagando rescates, o a quienes lloran en silencio la muerte de un ser querido a mano de los bandoleros, o a aquellos que dejaron sus esperanzas sepultadas en la parcela el día en que debieron emigrar a las grandes ciudades. O que se lo diga a los miles de campesinos que deben soportar los más altos índices de pobreza del país. Estas personas que creen que no hay crisis es porque no conocen el campo. Todo lo que tendrían que hacer es salir a escuchar a los campesinos, salir a escuchar a los ganaderos, salir a escuchar a los agricultores. Yo los he escuchado y con mucha atención.
Y hoy les puedo decir a ustedes con toda seguridad que sí hay crisis en nuestros campos. Nuestro sector agropecuario se encuentra en un momento difícil, porque no se puede trabajar en paz, porque ha debido enfrentarse a un proceso de ajustes sin contar con los elementos necesarios para superarlo. Nuestros productores han venido haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Hoy han quedado acorralados entre la violencia, la competencia internacional y los grandes obstáculos que deben superar para ser más eficientes. ¿Pero qué significa esto? Significa que todavía miles de agricultores están expuestos a que sus ingresos dependan de que llueva o que deje de llover, o a los vaivenes de las abundancias y de las deficiencias de la oferta. Significa que muchos agricultores deben sembrar siempre el mismo producto que les deja poca rentabilidad, porque no tienen ni el conocimiento, ni la tecnología, ni los recursos para ensayar nuevos cultivos y cultivos más rentables. Significa que nuestros campesinos no pueden sembrar un área lo suficientemente grande que les permita reducir sus costos, porque no tienen las garantías que le den acceso al crédito. Significa que muchos productos se venden a bajos precios por la falta de control de calidad y de canales justos y de eficiente comercialización. Levantaremos las talanqueras que le impiden al sector agropecuario integrarse al comercio mundial. Lo defenderemos con energía de la competencia desleal. Fortaleceremos los fondos de estabilización para ayudar a solucionar los problemas coyunturales. La crisis del sector cafetero nos ha dejado muchas esperanzas. Debemos ayudarle a los caficultores en el duro proceso de acomodarse a las nuevas circunstancias del mercado mundial. Durante varias décadas ellos soportaron sobre sus hombros el peso de la economía nacional y ahora no debemos y no podemos abandonarlos. Pero no es solo por eso que debemos ayudarles. Crear una industria de exportación como ha sido el café nos ha tomado muchísimos años y sería absurdo que ahora, cuando buscamos reorientar nuestra economía, la economía colombiana hacia las exportaciones, tiremos este gran esfuerzo por la borda. A quienes se estancan en la crítica a los subsidios internacionales, yo les digo que la solución a la crisis de la agricultura colombiana no es tratar de competir con subsidios iguales, ni retornar al anterior modelo que limita las posibilidades de mejores ingresos y salarios para los productores y para los trabajadores del campo. Nuestro único camino es lograr una mayor eficiencia, pero esta solo se logra si el gobierno cumple con su obligación de invertir masivamente en el campo. Debemos aumentar la inversión en el riego, la inversión en tecnología, simplificar el acceso a los créditos. Debemos mejorar la calidad de los productos, diseñar mecanismos de comercialización que permitan a los agricultores colombianos especializarse como empresarios del campo. Debemos apoyar a nuestros productores con información, con protección a los riesgos mayores. Debemos, en fin, crear una verdadera industria agropecuaria y llevar la paz a los campos colombianos. Podemos tener un corazón excelente, un corazón en excelente estado o un hígado en perfectas condiciones. Pero si las arterias a través de las cuales circula la sangre son deficientes, de seguro tendremos una salud precaria. Del mismo modo sucede con la economía de una nación que puede disponer de una clase empresarial altamente competente, de trabajadores calificados, de recursos naturales abundantes, pero si una infraestructura es deficiente, si sus carreteras están llenas de huecos, sus puertos y aeropuertos funcionan mal, el suministro de energía es poco confiable y sus cosechas son pobres por falta de riego, jamás logrará saltar el muro que lo separa del mundo desarrollado. La política de la apertura económica fracasará si el Estado no emprende ya un gigantesco programa de infraestructura del país al reto que nos impone competir en el mercado internacional. Mi programa de gobierno contempla una descripción detallada de las obras que adelantaremos para remediar esta situación.
Hoy simplemente les quiero mencionar algunas. Durante mi gobierno vamos a construir y vamos a implementar un importante plan de inversiones en la costa atlántica para desarrollar el inmenso potencial turístico de esta zona. Nuestra costa debe y tiene que competir con destinos turísticos como es el caso de Cancún o como es el caso de las islas del Caribe. No solo va a competir, estoy seguro que en Colombia los vamos a superar. Vamos a construir los primeros 750 kilómetros de autopistas de altas especificaciones. Además, construiremos 4.000 kilómetros de nuevas vías. Desarrollaremos un plan ferroviario que permita que el país se acerque a la meta de que el 10% de la carga nacional sea movilizada en tren. Dedicaremos nuestro esfuerzo a un programa de masificación del gas con el cual confiamos dar un paso definitivo en el logro de la meta de 3.3 millones de hogares para que estén cubiertos finalizando el año 2010. Por último, debemos tener en cuenta que Cusiana y Cupiagua no despejan el horizonte petrolero de Colombia. Nuestro país tiene un potencial suficientemente importante que podría aliviar la situación fiscal e impulsar definitivamente nuestro sector productivo. Pero para aprovecharlo necesitamos grandes inversiones en la exploración y en tecnología en las empresas privadas. Ya cerca del año 2000, ni siquiera Cuba cree en que la soberanía se ejerce a través del petróleo. Pero si los problemas de infraestructura nos impiden darle vida a las oportunidades económicas, la violencia y el temor que ella genera amenazan con destruirnos. Hemos avanzado en la modernización de la justicia, en la reforma de nuestra policía, en reconocer y confrontar problemas con mayores raíces estructurales, como es el caso de Medellín o es el caso de Urabá. Hemos entendido la necesidad de fortalecer las Fuerzas Armadas y de consolidar una presencia militar sólida en todo el territorio nacional. También contamos hoy con mayor legitimidad política, fruto de un mayor liderazgo civil en los asuntos de seguridad, de la defensa y promoción de los derechos humanos y de la constante disposición de buscarle soluciones políticas al problema guerrillero. Vamos a continuar estas políticas, pues ellas no son una opción caprichosa que tiene el Estado colombiano. No es el gobierno el que escoge entre una política de guerra o una política de paz. El gobierno solo tiene una opción, tiene la opción de cumplir con la Constitución. La guerrilla es quien tiene abierta la opción del diálogo. Pero esta disposición abierta del gobierno, esta disposición abierta del pueblo colombiano con la guerrilla, no debe olvidar que el objetivo es la superación definitiva del conflicto de tantos años. El solo diálogo como fin en sí mismo o como estrategia ante la prolongada violencia no es aceptable. El otro gran factor generador de violencia ha sido el narcotráfico. No podemos retroceder en la política de reprimirlo enérgicamente. Ahora que los países consumidores han revisado sus estrategias, concentrando su acción en la educación sobre las drogas y el tratamiento de la drogadicción, es el momento de que Colombia proponga una cumbre internacional que revise los métodos de la lucha contra este flagelo. Tampoco estoy dispuesto a permitir la legalización de la droga. Tampoco estoy dispuesto a permitir la legalización de la droga como lo han planteado otros candidatos. En mi alcaldía trabajé intensamente para prevenir el uso de las drogas. Después de conocer de cerca esta realidad, no quiero que las drogas se legalicen. No lo quiero por el bien de Laura, no lo quiero por el bien de Santiago y tampoco lo quiero por el bien de los hijos de todos los colombianos. El secuestro no puede tener ninguna justificación y así lo deben saber quienes los cometen. Nuestra nación no tendrá dignidad mientras exista en nuestra tierra secuestrados.
Estoy convencido de que no existe ningún argumento, ninguno, y así lo dije en el Senado de Colombia, ni siquiera el que pueda desprenderse de un eventual acuerdo político con grupos guerrilleros que justifique entregar indultos o amnistías por este delito atroz. No vamos a erradicar el secuestro de Colombia si no les decimos con claridad a esos zampones que no estamos dispuestos a ceder ante el chantaje. Pero si bien es cierto que hemos avanzado en debilitar algunos factores del crimen, las manifestaciones de violencia siguen siendo, según las cifras, vienen significando un aumento. Casi la mitad de los delitos cometidos en los últimos 3 años corresponde a homicidio y a lesiones personales. Además, se han incrementado los atracos en cerca de un 19%, los robos en cerca de un 17%, el hurto agravado de vehículos en más de un 12%. Día a día sentimos el crimen más cerca de nosotros, a través de lo que nos sucede a gente que conocemos, después a nuestros amigos o a alguien de nuestra propia familia. La solución que están adoptando los ciudadanos es la de armarse y defenderse por mano propia. Ello solo genera más violencia. Pero tenemos que tener claro que la sensación de impotencia que se está apoderando de la ciudadanía provoca temor, destruye los lazos que unen a las comunidades. Hace algunos días, algún buen ciudadano, ustedes recordarán, relataban en un periódico de la capital una experiencia con la Administración de Justicia. Esta experiencia quizá le ha sucedido a muchos de nosotros. Le fue robado su radio y con la ayuda de algunos policías bachilleres cogió al ladrón. Pero luego comenzó el viacrucis. Traslados de la comisaría a la estación, de la estación a la comisaría, de la comisaría a la Sijín. Ya para ese momento el ladrón sabía cómo se llamaba, dónde vivía, cuáles eran sus hijos. Después ya vendrían ampliaciones de la denuncia. El proceso, seguro, dormirá en los anaqueles de la Fiscalía y el ladrón posiblemente pasará algunos meses en la cárcel quizá, donde solo va a aprender más vicios. A todas estas, el ciudadano, este buen ciudadano, no puede recuperar su radio porque ahora es prueba del sumario. Pues no podremos restablecer la justicia en nuestro país mientras no garanticemos el fácil acceso de toda la comunidad a los despachos y a los procedimientos. Y mientras los ciudadanos puedan obtener soluciones oportunas a todas y cada una de sus demandas. Pues vamos a remediar esta situación. Primero, consolidando el papel de la Fiscalía, desarrollando y ampliando la reforma de la policía para convertirla en el eje institucional de la prevención contra el delito. Debemos aumentar la competencia de las autoridades de policía para el conocimiento de las controversias y mejorando nuestro sistema carcelario. Yo sé que todos ofrecen hacerlo, pero nosotros vamos a hacerlo. Modernizar el Estado es una de nuestras metas, pero muchos de ustedes se preguntarán esta noche, ¿con qué dinero Andrés Pastrana va a llevar a nuestros hijos al colegio? ¿Va a mejorar la salud de los colombianos? ¿Va a construir las carreteras? ¿Va a construir los acueductos? ¿Va a cuidar nuestras cuencas y va a limpiar nuestros ríos? ¿Con qué dinero vamos a mejorar la justicia? ¿A brindar apoyo a la familia o a fortalecer nuestras Fuerzas Armadas y a convertir a nuestra costa en un emporio turístico? ¿Con qué dinero vamos a apoyar a nuestros agricultores y con qué dinero vamos a llevar gas a nuestras ciudades? Déjenme decirles que no concibo la política como el ejercicio del populismo. Estoy convencido que la economía colombiana puede perfectamente financiar un plan de gobierno como el que hoy le estoy proponiendo a los colombianos. Pero más que eso, les puedo asegurar que si no lo hacemos, serán las propias empresas y los propios trabajadores, todos los colombianos, los que terminaremos sufriendo las graves consecuencias.
Si bien existen los recursos, y ustedes y yo sabemos que es preciso profundizar en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra el clientelismo, se requiere también de un gasto público transparente y de un gobierno mucho más eficiente. Debemos recuperar la administración pública para el servicio a la comunidad. Debemos desligarla de los intereses particulares, brindándole un espacio para que los empleados públicos se preocupen e identifiquen con su institución y no que estén dependiendo de las famosas recomendaciones políticas. Debemos fortalecer el compromiso de las instituciones públicas con la sociedad, evaluarlas y debemos también controlarlas permanentemente como una garantía en la lucha contra la corrupción. Mientras el gobierno se mantenga ajeno a sus ciudadanos, aparecerán siempre mayores oportunidades para la corrupción. Muchos colombianos no consideran inmoral el pago a funcionarios públicos para obviar o para evadir el papeleo y regulaciones. Por el contrario, esto hoy en día ya casi forma parte del sistema. La erradicación de la corrupción no da más espera. Ya hemos propuesto cómo el Procurador General de la Nación debe llevar adelante esta lucha. Se requiere un organismo independiente del Ejecutivo, fortalecido técnicamente para que pueda recoger pruebas y enjuiciar a los culpables. Para ello se requiere el compromiso decidido del Presidente de la República. Esta Procuraduría debe estar vinculada a la comunidad mediante un consejo asesor compuesto por personas honestas y personas capaces. Y sin duda alguna, es preciso tener una prensa libre porque ella es baluarte de la verdad de la democracia. Estos 7 puntos son la base de nuestro programa de gobierno. Los hemos acompañado de una serie de propuestas complementarias como la oferta de una vivienda digna, el rescate de los valores al interior de nuestras familias, el respeto al derecho de la mujer, la protección de nuestra niñez, el incentivo al deporte y el incentivo a la cultura. Una política exterior acorde con el nuevo orden internacional y el compromiso por sobre todo de alejar a nuestros jóvenes del tema de la droga. Queridos amigos, quiero compartir con ustedes un bello cuento titulado Los sonidos del bosque, que me hizo llegar un buen amigo hace algunos días. Cuentan que había un joven príncipe que quería gobernar a su pueblo, pero que por sobre todo quería llegar a ser un buen gobernante. Entonces, el joven príncipe se va a conversar con su maestro, quien le dice que debería y que debe ir al bosque para aprender a escuchar los sonidos del bosque. Pasado un tiempo, el príncipe regresó y le dice a su maestro: maestro, he escuchado los cantos de los pájaros, he escuchado el roce de las hojas, he escuchado el paso de la brisa, el susurro del viento. Pero el joven se sorprendió cuando su maestro le dijo: de nuevo regresa al bosque para que escuches otros sonidos. El príncipe regresó después de un largo tiempo y le dijo a su maestro: maestro, ahora pude oír lo que no se oye, el sonido de las flores al crecer, el sonido del sol calentando la tierra, el de la grama bebiendo el rocío de la mañana. La tarea estaba cumplida porque oí lo inaudible. Esa es la verdadera virtud del gobernante. Este programa de gobierno no es solamente el fruto del análisis científico. No en vano dediqué mucho tiempo a recorrer el país, escuchando de cerca el corazón de la gente. Por eso, este programa contiene las semillas para hacer de nuestro país un país mejor. Para que crezcan estas semillas, debemos fertilizarlas con el trabajo decidido de cientos de miles de colombianos que creen al igual que nosotros que sí es posible lograrlo y que lo vamos a hacer.
Alcanzar estos objetivos no será fácil, como no lo han sido las grandes transformaciones de la historia, pero es posible. El progreso requiere de visión y de dedicación. Es nuestra oportunidad de corregir los errores del pasado y de diseñar los aciertos del presente. Invito a todos a caminar conmigo como hace tanto tiempo lo hice con los niños y con los jóvenes de Colombia, a todos los integrantes de la nueva Fuerza Democrática, a todos los integrantes del Partido Conservador, a los liberales, a los movimientos y personas independientes como Salvación Nacional, que coinciden con nosotros en una nueva forma de concebir la política. Que coinciden con nosotros en una nueva forma de concebir la política, a los jóvenes, a las mujeres, a todos aquellos que creen en la posibilidad de construir una nueva Colombia. A todos, sin excepción, los invito sin distingos de partido político, religión, raza o condición social. Esta noche no solamente anuncio oficialmente mi candidatura a la presidencia de la República, esta noche no solamente anuncio mi candidatura a la presidencia de la República, anuncio una cruzada nacional de compromiso y de trabajo por Colombia. No se equivoquen, vamos a ganar. No se equivoquen. Vamos a ganar, amigos. Este es el momento de todos los sueños. Es el momento de todos los esfuerzos. Es el instante del compromiso. Llegó el momento de Colombia. Que Dios bendiga a Colombia. Muchas gracias. Unamos nuestras fuerzas para salir adelante con el país que queremos. Colombia pensada en grande, país para todos, un país de verdad, tal como lo soñamos, hagámoslo realidad.